Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos al programa de mis sueños. No lo puedo decir de otra manera. Esta noche soy el hombre más feliz de México porque quiero que vean quiénes son nuestros invitados. Voy a comenzar por el director del Museo del Palacio de Bellas Artes, Miguel Fernández. Félix, ¿cómo estás, Miguel? Muy bien, Álvaro. Muy bien, muchas gracias por invitarme aquí en tu fantástico programa y muy contento de estar aquí con mi querido amigo Alfonso. Un placer, un honor. Y en efecto, saludamos ahora a otro gran amigo, al director del Museo Sumaya, a Alfonso Miranda Márquez. ¿Cómo estás? Un placer estar con ambos en un espacio pues de entraña, en un canal que es de todas, de todos, de todes. Ustedes son grandes historias de éxito, sus espacios son fundamentales para la cultura de esta nación, yo diría que del mundo entero. Se deben de sentir profundamente orgullosos como yo, pero pues nunca falta el espectador que apenas está conociendo, que a lo mejor es muy joven y no sabe. Miguel, explícanos así brevemente qué es el Museo del Palacio de Bellas Artes, que además ahí está el origen de muchas cosas fabulosas. Bueno, primero que nada, Álvaro, decirte que te agradezco este tema de historias de éxito. Yo diría, para mí, historias de placer. Historias de placer porque creo que el éxito en un museo es el placer de la experiencia y en este sentido decirte que el Museo del Palacio de Bellas Artes, bueno, es el primer museo de arte de nuestro país, ¿no? El primer museo mexicano fue en el siglo XIX, en 1825, pero el Palacio de Bellas Artes es el primer museo que genera esta connotación ligada posteriormente al Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura para, a partir de ahí, en los años 40, fue el primer Museo Nacional de Artes Plásticas. Fue en la época de un gran museógrafo mexicano que se llama Fernando Gamboa. Y posteriormente fue el primer museo de arte moderno. Muy pocos lo saben. Digamos, su connotación de Palacio de Bellas Artes fue cuando en esa época fantástica de López Mateos, en el año 64, con este secretario Torres Bodet, se genera una red muy importante de renovación de museos. Se realiza el Museo Nacional de Antropología, el Museo de Arte Moderno del 64, la Pinacoteca Virreinal, el Museo Nacional del Virreinato, y entonces el Palacio adquiere una forma distinta, ¿no? De un museo que tiene una colección, se dispersa, y ahora pues es un espacio que tiene desde su inauguración más de 1,200 exposiciones. Espero haber sido breve, Álvaro, en esto. Es que yo quiero que la gente comparta este entusiasmo y se enamore como yo de lo que ustedes hacen, de lo que ustedes tienen. Alfonso, también, brevemente, ¿qué es el museo o los museos Sumaya? Porque eso es una locura. Pues en diálogo con la oferta cultural de México, con museos nacionales tan destacados, pues hay una oferta de espacios no gubernamentales, es decir, desde la iniciativa privada, poder conservar, investigar, difundir y crear conocimiento con el patrimonio cultural tangible, mueble, pero también con el intangible, nuestras formas de pensar, de sentir. Y Museo Sumaya tiene 27 años en la escena latinoamericana, 3 sedes, Museo Sumaya en lo que fuese la fábrica de papel de Loreto en el sur de Ciudad de México, actualmente Plaza Loreto. Después crear un eje hacia Plaza Carso, un edificio de reto de ingeniería, de vanguardia, y la Casa Guillermo Tovar de Teresa en la colonia Roma. Una colección de 30 siglos de arte que se difunde gratuitamente y que abre 365 días. Realmente una colección que permite acercarnos a arte que difícilmente podemos ver en nuestra realidad mexicana o latinoamericana, como lo son antiguos maestros europeos, impresionismo y vanguardia, o la colección más destacada del escultor francés Auguste Rodin, que está en México, pero siempre en diálogo con nuestro arte, con nuestras artistas, con nuestros artistas. Ustedes son el debate 22 perfecto porque uno representa a los museos públicos y otro a los museos privados. Ojo usted en casa, ¿eh? Así o más equilibrado. Pero, Miguel, ¿de qué hablamos cuando hablamos del Museo del Palacio de Bellas Artes? Porque casi siempre cuando se piensa en museo se piensa en la exposición. Tengo entendido que ustedes además hacen publicaciones, tengo entendido que hacen actividades alucinantes con los niños. Es como mucho. ¿Qué es? Pues mira, como todo museo vivo en el entendido de que
el principal punto que tenemos es la atención de nuestros distintos públicos. El Museo del Palacio de Bellas Artes ha venido realizando, y sobre todo además con este asunto de la pandemia, Álvaro, que nos ha puesto a reflexionar mucho de cómo tenemos que revisar estas experiencias con nuestros distintos públicos. Yo tengo una idea de que al Museo del Palacio no le interesa, digamos, contar al público que nos visita, sino contar al público que regresa. O sea, lo que nos interesa realmente es buscar ese punto, y sobre todo la pandemia nos dejó esa necesidad, ¿no? De no hablar de esas primeras y únicas visitas. ¿Cómo lograr que un museo tenga una empatía, digamos, que en el público, al tener una experiencia grata, satisfactoria y que le dé algo en el interior, tenga ganas de regresar? Ese es uno de los objetivos centrales que tenemos, y de ahí se derivan evidentemente todo este tema de publicaciones o de los enlaces que el museo realiza a partir de, digamos, de los elementos tanto tecnológicos como los presenciales que hemos venido fortaleciendo, porque la pandemia, por supuesto, nos puso en elementos muy complejos, ¿no? Hay que decir, por ejemplo, te diré una cosa, Álvaro, simplemente más en el año 2020, de los más de 104,000 museos en el mundo, más del 80% cerraron, ¿no? Entonces es un tema también muy, muy delicado, ¿no? De lo que sucedió en ese momento. Ahora, es un cierre de instalaciones, pero no un cierre del museo, y eso implicó revalorar la manera de cómo estábamos trabajando con los públicos, y ahí es donde las publicaciones, y lo que yo siempre comento también, Álvaro, es decir, si nosotros queremos estar en ese contacto con los públicos, el primer elemento de un museo es cómo nos contactamos al interior, cómo nos enlazamos al interior del museo, cómo se generan las propuestas al interior del museo. Y ese es uno de los elementos que el Museo del Palacio ha venido trabajando en estos años, en una red, digamos, algo que yo considero que marca también las pautas del mundo moderno, un trabajo, digamos, no tanto ligado a lo vertical, digamos, sino a lo rizomático, es decir, a la conexión, porque al final de cuentas, un museo de lo que se trata es cómo conecta, y conectar implica de ambas partes. Entonces, el trabajo de los museos actuales es volver a esa reconexión, la reconexión con tu comunidad más cercana. Datos es que los museos nos dimos cuenta con la pandemia que teníamos que volver a reconectar con nuestro público, nuestra comunidad más cercana. Entonces, el Palacio, no te quiero dar puntos, pero ha venido estableciendo estrategias evidentemente al respecto con las comunidades, con los enlaces, también con la reflexión de las propias exposiciones, y en esa medida, pues bueno, estamos trabajando desde la parte editorial más de 40 publicaciones que el museo ha venido llevando a cabo, pero con esta lógica de enlace que me parece fundamental en un museo. Y ustedes, Alfonso, porque también tienen mucho que decir en este sentido. La verdad es desde el trabajo de hermandad, en el sentido de prestar exposiciones a distintos espacios de la República Mexicana, u obras que completen discursos y que comúnmente estamos en diálogo entre realmente amigos, porque es esta la relación de fraternidad y de poder realmente con esta pandemia acelerar un proceso que estamos ya en la era del conocimiento, en la era de la información. Y esta experiencia, que en el arte se le conoce como estética, decir, esta relación que uno puede percibir colores, formas, sensaciones, imaginar y proyectarse uno mismo, siempre lo pensábamos que solamente era física. Y la pandemia no la hizo. Una parte seguirá siendo física, pero otra parte es distópica, es virtual. Y en ese sentido, abrir esos canales y crear comunidades, como decía Miguel, es una relación fundacional de los museos, el hecho de que estamos emplazados, el contenedor de lo que implica un museo ha abierto sus puertas. Ya no es solamente lo que sucede adentro de él, sino también ya sea afuera o en el mundo virtual. Y eso pues nos ha llevado a tener un canal pues muy nutrido de comunicación a través de las redes sociales, todas,
y poder establecer otro tipo de audiencias y otro tipo de contenidos. A veces lo que vemos no es simplemente pues una relación entre el objeto y el sujeto que está viéndolo. También hay un trabajo de profesionales. A veces desde del laboratorio de conservación, pues hay cuestiones químicas y físicas que parecieran inadvertidas y que se hacen evidentes a través de microscopios, a través de cómo se cuelga un cuadro, cómo se dispone una escultura, cómo se conserva o cómo se restaura el patrimonio cultural, y eso también lo podemos poner en la mesa de diálogo. Yo amo cuando voy a sus museos y, por ejemplo, en tu caso, a través de una app, tengo como la experiencia multiplicada, aumentada. ¿Cómo lo dices correctamente? Es realidad aumentada, uno puede escanear directamente las obras, todas, y a partir de ahí encontrar un video, estas referencias que de pronto se podrían haber quedado en el trasfondo, en el interior de los espacios o para profesionales. Y la intención es divulgar ese conocimiento, pero para construir nuevo conocimiento. Antes de irnos a corte, yo quisiera en muy poco tiempo que le digan al público de Canal 22 en México y en Estados Unidos, porque de repente hay mucho visitante, ¿cuánto cuesta la entrada a sus espacios y qué exposición tienen en este momento? Pues es que decir qué exposición es muy complicado, pero Miguel, por favor. Bueno, antes de decir cuánto cuesta, decirles que la entrada del Museo del Palacio de Bellas Artes es libre todos los domingos, que estudiantes y maestros tienen también entrada gratuita y el costo actual es de 80 pesos. ¿80 pesos? Sí, y la idea, digamos, el tema del costo, sí, hacemos campañas importantes para que evidentemente, y adultos mayores evidentemente también no se les cobra. Entonces, realmente no podemos decir que es un museo gratuito, el Estado mexicano no, pero marca esto, cuesta el Museo del Prado? ¿Cuánto te cuesta ir a Nueva pero York? realmente sí, ¿no? Estamos en un nivel, en este caso distinto, ¿no? Y más ahorita que en la pandemia bajó de una manera muy drástica, ¿no? La entrada de los públicos ya está remontando de nuevo. Ahorita tenemos una exposición que los invitamos a todos los que nos están viendo ahora, una exposición que se llama Solo lo maravilloso es bello, una exposición que tiene que ver con esta historia del surrealismo en el mundo y específicamente también en México, ¿no? También de esa manera muy breve, no hay que olvidar que André Breton, el creador, digamos, uno de los impulsores y del padre, digamos, del surrealismo, genera este manifiesto en 1924 y viene a México en el 38, el siglo pasado, y a partir de él y personajes como Palen, un artista austriaco que viene a México, y un artista y otro escritor y artista también, César Moro, hacen una exposición en 1940 en la Galería de Arte Mexicano. Y a partir también de esos encuentros, porque muchos surrealistas vinieron aquí en México, Leonora Carrington, Alice Raón, Benjamín Peret, etcétera, personajes realmente importantes para la cultura nuestra. Esta exposición marca un diálogo con una de las colecciones más importantes europeas del surrealismo de un museo holandés, que es el Boijmans, y que tuvimos la fortuna de dialogar con esa colección a partir de que el museo estuvo cerrado, digamos, por cuestiones de mantenimiento y de creación de un nuevo espacio. Entonces yo los invito, está hasta el 2 de octubre. 2 días más. 2 días más. Imperdible, tienen que ir a fuerza. Oye, Alfonso, ¿y ustedes cuánto cuesta la entrada y qué tienen? Es completamente libre y sin costo. Todos los días del año, 7 días de la semana abiertos, en realidad. Y pues estamos presentando en Museo Sumaya, en Plaza Loreto, una exposición de fotografía, imágenes de lo mexicano, nuestras identidades mexicanas con oficios. Son más de 300 fotografías, donde podemos entender esos oficios de antaño, el pulquero, el tlachiquero, el zapatero, la lavandera, y también criticar estas miradas occidentales, totalizadoras, que va a ser de verdad un ejercicio de reflexión atractivo. En Museo Sumaya de Plaza Carso tenemos 20 siglos de arte en México. Estamos celebrando nuestro centenario del muralismo mexicano, y en Museo Sumaya de la Casa Guillermo Tovar de Teresa también hay una parte de fotografía de los fondos de Guillermo Tovar. No dejen de
ir a estos espacios y vámonos a corte porque regresando viene la parte escabrosa, la parte polémica, sí, desgraciadamente tenemos que tocar eso. Continuamos. Llegamos al último bloque de este programa especial de Debate 22 con los directores del Museo Sumaya y del Museo del Palacio de Bellas Artes y les hablaba de una parte escabrosa porque todo se ha movido a partir de la pandemia, de las crisis económicas, de la guerra. Alfonso, ¿cuáles son los retos para los museos mexicanos hoy? Me parece que necesitamos crear todavía más comunidad, tener mayores inversiones, necesitamos mayores diálogos, necesitamos mayores audiencias, porque es cierto que nos quejamos de que de pronto pues hay mucha oferta y pocos públicos, y es una razón dual. A veces los contenidos que tenemos en los museos no son del todo pues receptivos, pero por otro lado hay muchos públicos que hacen filas para conciertos, entretenimiento y que no están siendo escuchados dentro de las instituciones culturales. Son retos múltiples los que debemos de enfrentar por también modernizarnos y eso implica, sin lugar a dudas, poner atención a lo que está sucediendo en el mundo. El entendimiento de que se hace crítica dentro de los espacios, que por supuesto creamos una infraestructura de comunidades hacia adentro de la institución, pero también hacia afuera y entre otros espacios culturales. Me parece que necesitamos decirlo, necesitamos denunciarlo y necesitamos también buscar mejores formas eficientes de que nos sintamos orgullosos de nuestro patrimonio cultural, de los museos y de lo que contienen estos museos, para generar nuevos públicos, nuevas audiencias y nuevas realidades que puedan realmente ser de éxito. Miguel, en tu caso, ¿cuáles dirías tú que son los retos para los museos en México? Así en general, los museos. Sí, bueno, yo creo que primero coincido plenamente en lo que Alfonso está comentando en relación a estos retos generales. Yo agregaría que, digamos, a nivel externo a los museos, es estar más atentos a las discusiones también actuales. Los museos tienen que estar insertos más, ¿no? Temas de justicia social, temas de racismo, temas de desigualdades, etcétera. Creo que los museos, si tú te fijas, tanto en los museos mexicanos como de otros lugares, han trabajado mucho eso y me parece que es un tema central. Otro punto importante, Álvaro, es el cambio climático. Creo que el cambio climático también nos toca a los museos, porque siempre se habla de museos con temas de pasado, es decir, el museo tiene la preservación de lo más destacado, importante, que es, en este caso, nuestras comunidades, lo que queremos preservar en la cultura. Pero si eso que queremos preservar, al final, yo diría, ¿cuál es lo más importante que habrá que preservar? La tierra. Entonces, si la tierra no estamos en un punto de enlace de qué es lo que le pasa, todo lo demás se viene abajo. Entonces, los museos también deben de pensar en el futuro. Ayuda mucho el museo también saber que no nada más tiene una referencia hacia el pasado. Y otro reto, yo diría también al interior, Álvaro, es la relación también y el reto que tienen los museos, de lo que yo comentaba al inicio, de cómo enlazarnos evidentemente cada vez mejor en un diálogo con las comunidades. Y esto es un tema, yo diría que es central. ¿Cómo hacer que los museos realmente tengan esa capacidad de volver de algo cotidiano este diálogo, pero que este diálogo también se convierta en un punto de alimentación para el trabajo y para la visión de lo que el museo quiere generar con sus públicos? Me refiero a que la participación de los públicos también va a ser muy importante, como un reto a los museos, de pensar que no se crean los proyectos en sí mismos, se crean a partir también de ese diálogo permanente. En el caso del Sumaya, ¿qué están haciendo ustedes hacia el futuro?
En principio, este comentario que tenía Miguel de crear esta horizontalidad dentro de la institución, lo hemos emprendido en el Sumaya desde hace muchos años, pero logramos, por ejemplo, no solamente tener estos equipos inter y transdisciplinarios, que eso mira al futuro, generaciones nuevas, tener a personas con discapacidad intelectual, emocional, trabajando dentro de la institución, al mismo tiempo poder establecer. Una de las curadoras del museo trabajó con Miguel hace muchos años en el Museo Nacional del Virreinato y que pasó al equipo de educación y hoy desde la educación sale para formar equipo de curaduría. Entonces es romper los esquemas, tener muchas más mujeres trabajando en nuestros equipos, tener generaciones diferentes también colaborando y talentos distintos, sensibilidades. Por supuesto, economizar los recursos económicos, humanos, materiales, porque eso nos va a ser responsables en ecología, pero también responsables financieramente, invertir mejor y, por supuesto, tener una infraestructura, que en nuestro caso desde Fundación Carlos Slim, hacia las tecnologías, para que exista una oferta puntual y diáfana donde podamos tener acceso libre al conocimiento y a la información, al conocimiento que se está generando desde dentro del museo. Me encanta, por eso les va como les va. Ahora, Miguel, en tu caso, ¿hacia dónde va el Museo del Palacio de Bellas Artes? ¿Qué están haciendo ustedes mirando hacia los próximos años? Bueno, uno de los ejes, Álvaro, que tiene el Museo del Palacio de Bellas Artes es ser el eje, digamos, rector de investigación y difusión del muralismo mexicano. Trabajamos, digamos, una de las líneas del museo tiene que ver con ello, por razones obvias, ¿no? Los grandes muralistas ahí están representados y otro es ese diálogo permanente que está haciendo el Museo del Palacio desde hace muchos años en relación con las distintas culturas del mundo, ¿no? Y estos diálogos inclusive los estamos haciendo a través de cómo nos insertamos a nivel, digamos, cultural, artística, con las exposiciones que hemos venido llevando a cabo. Llámese desde las exposiciones de Grana Cochinilla, por ejemplo, que trajimos un Van Gogh. Cuando hablaba, por ejemplo, Alfonso de ese tema de lo químico, muy pocos saben que la recámara de Van Gogh tiene Grana Cochinilla mexicana. O, por ejemplo, cuando hicimos la exposición de Pinta la Revolución, ese diálogo también con otras instituciones como fue el Museo de Filadelfia y un diálogo de los años 20 y 40 que para el Museo del Palacio le parece realmente muy importante por razones también a su propio acervo. O el diálogo, por ejemplo, con la exposición que hicimos, que terminó el año pasado, sobre Modigliani, la relación de Modigliani que tuvo, por ejemplo, con artistas mexicanos y muchos desconocidos, ¿no? Evidentemente Diego Rivera, uno de ellos, Mérida, otros, pero Zárraga, pero había otros que no se conocían evidentemente en esa relación con Modigliani y que hace que el Palacio vea que lo que toca el tema, digamos, del mundo, toca el tema también nuestro. Por eso los amo. Es que yo jamás olvidaré escenas como la de la obra de Fabián Chaires, aquella revolución con aquel Zapata entaconado. En fin, tenemos mucho que decir, las cosas se están moviendo, ustedes están aportándole bastante a este país, pero ya saben cómo son los tiempos en televisión, nos tenemos que retirar. Alfonso, mirando la cámara, por favor, un mensaje al público de Canal 22 en México y en Estados Unidos. En realidad, los espacios del museos están abiertos para todas, para todos y hoy también para todes. Una oportunidad para crear en realidad comunidad, visitarlos todos. El Palacio de Bellas Artes, el MUNAL que está cumpliendo, nuestro Museo Nacional de Arte 50 años y bueno, pues también Museo Sumaya, tanto en Plaza Loreto, en Plaza Carso y la Casa Guillermo Tovar de Teresa. En el crear comunidad es abrirnos al arte más sensible, a las manifestaciones que nos hacen ser quienes somos, pero también quienes deseamos ser. Así es que los esperamos, @el Museo Sumaya, para abierto 365 días y la entrada es gratuita. Un placer, un honor. Gracias, Alfonso. Miguel, cerremos con broche de oro. Venga tu mensaje. Pues primero que nada, decirles a todos que no hay museo grande, no hay museo chico, que tomen la bicicleta, tomen
el metro, váyanse caminando al museo más lejano, más cercano, el que crean que tengan alguna empatía, descubran eso. Yo creo que es importante que con esta pandemia se darán cuenta que hay muchos lugares fantásticos que tiene nuestra Ciudad de México y que estoy seguro que cerca de ustedes, en donde se encuentren, en Estados Unidos, en algún poblado, verán ahí alguna luz de reflexión, de diálogo y de goce que estoy seguro que les va a hacer volver a regresar. Muchas gracias, Miguel. Un placer, un honor. Visitemos los museos de México, que vivan los museos de México. Quédese con la programación de Canal 22. Hasta la próxima. Muchas gracias.